Hoy no vamos a hablar de meditación como una técnica rápida para relajarnos. Hoy vamos a hablar de volver a casa, de traer la mente de regreso al único lugar donde realmente puede descansar. Porque antes de explicar cómo meditar, necesitamos recordar por qué. Hace más de 2500 años, un hombre que llevaba muchas vidas buscando la verdad, llegó a un lugar tranquilo en el norte de India y se sentó bajo un árbol. Se quedó allí sentado bajo el árbol y con inmensa resolución hizo el voto de no volver a levantarse hasta que hubiera encontrado la verdad. Al caer la noche, así está dicho, venció a las fuerzas oscuras del engaño y por la mañana temprano, cuando aparecía la estrella Venus en el firmamento del amanecer, el hombre obtuvo la recompensa a su paciencia, disciplina e impecable concentración sostenidas durante eras y alcanzó el objetivo final de la existencia humana, la iluminación. En ese instante sagrado, la propia tierra se estremeció como ebria de dicha. Y según nos dicen las escrituras, nadie en ningún lugar se sintió airado, enfermo ni triste. Nadie hizo mal, nadie fue orgulloso. El mundo quedó completamente callado, como si hubiera alcanzado la plena perfección. Ese hombre fue Buda, y lo que descubrió no fue algo lejano ni místico. Descubrió que la raíz del sufrimiento es la distracción, y que el camino es sencillo, aunque no fácil: llevar la mente a casa. ¿De aquí empieza realmente la meditación? La mente ya está entrenada por el ruido, la prisa, el apego, los celos, la angustia. La meditación no es forzar la mente, es aprender a conocerla. Entrenar la mente es, en primer lugar, ver de manera directa y concreta cómo funciona. Conocimiento que deriva de las enseñanzas espirituales y de la experiencia personal en la práctica de la meditación. Después puede usted utilizar ese entendimiento para domesticar su mente y trabajar hábilmente con ella, para volverla más y más dócil, para poder convertirse en su dueño y emplearla en toda su capacidad y para los fines más beneficiosos. Pero, ¿para qué entrenamos la mente? El propósito de la meditación no es dejar de pensar, es despertar la naturaleza de la mente, esa conciencia clara que no nace ni muere. Estamos fragmentados en muchos aspectos distintos. No sabemos quiénes somos en realidad, ni con qué aspectos de nosotros mismos deberíamos identificarnos, ni en cuáles creer. Son tantos los dictados, voces y sentimientos que luchan por controlar nuestra vida interior que nos encontramos dispersos por todas partes, en todas direcciones, sin dejar a nadie en casa. La meditación, pues, es llevar la mente a casa. Y para que esto ocurra, Buda enseñó 3 principios esenciales. Bien, al principio, es la intención por la que lo hacemos. Y meditamos no solo por nosotros, sino por todos los seres. La siguiente oración ha sido practicada por todos los Budas del pasado. Por el poder y la verdad de esta práctica, que todos los seres tengan felicidad y lo que causa la felicidad, que todos estén libres de pena y de las causas de la pena, que no se separen nunca de la felicidad sagrada en la que no hay sufrimiento alguno, y que todos vivan en ecuanimidad, sin demasiado apego ni demasiada aversión, y que vivan creyendo en la igualdad de todo lo que vive.
Ahora hablemos del bien en el medio. Es tener una mente abierta, sin aferrarse a nada. Tener una conciencia de que todas las cosas son inherentemente vacías, ilusorias y comparables a un sueño. Y por último, viene el final. Es dedicar el mérito y soltarlo todo. Esto se dice en las enseñanzas para cerrar la meditación, de manera que nada de su poder puro pueda perderse ni filtrarse en absoluto, para que nada del mérito de la práctica se desperdicie jamás. Estos tres principios sagrados, motivación hábil, la actitud desprendida que asegura la práctica y la dedicación que la cierra, son los que hacen que la meditación sea verdaderamente iluminadora y poderosa. Ahora sí, entremos en la práctica. Meditar es permanecer pacíficamente, observar sin juzgar, permitir que todo surja y se disuelva. La presencia mental desactiva nuestra negatividad, nuestra agresividad y nuestras emociones turbulentas. Más que suprimir las emociones o entregarse a ellas, lo importante aquí es contemplarlas y contemplar los pensamientos y cualquier cosa que surja, con una aceptación y una generosidad lo más abiertas y amplias posible. Los maestros tibetanos dicen que esta sabia generosidad tiene el aroma del espacio ilimitado, tan cálida y acogedora que uno se siente envuelto y protegido por ella, como por una manta hecha de luz de sol. Y todo se resume en tres instrucciones muy simples. Lleva la mente a casa, suelta, relájate, luches, no controles, descansa. Cada una de estas expresiones encierra significados que resuenan en muchos planos. Llevar la mente a casa significa llevar la mente al estado de morar en calma mediante la práctica de la presencia mental. En su sentido más profundo, llevar la mente a casa es volver la mente hacia el interior y reposar en la naturaleza de la mente. Esto, de por sí, es la meditación más elevada. Soltar significa dejar salir la mente de su cárcel de aferramiento, puesto que uno reconoce que todo el dolor, el miedo y la perturbación proceden del ansia de la mente por aferrar. En un plano más profundo, el conocimiento y la confianza que surgen de la creciente comprensión de la naturaleza de la mente estimulan la generosidad profunda y natural que permite dejar que el corazón se desprenda de todo apego, dejar que se libere y se derrita en la inspiración de la meditación. Y finalmente, relajarse significa ser espacioso y relajar todas las tensiones de la mente. En un sentido más profundo, uno se relaja en la verdadera naturaleza de su mente. Es como derramar un puñado de arena sobre una superficie plana. Cada grano se asienta por su propia cuenta. Así es como se relaja usted en su verdadera naturaleza, dejando que todos los pensamientos y emociones cesen naturalmente y se disuelvan en el estado de la naturaleza de la mente. Descansa en gran paz natural. Sobre todo, siéntase cómodo, tan natural y holgado como pueda. Escape sigilosamente del lazo de su nervioso yo habitual. Abandone todo deseo y relájese en su verdadera naturaleza. Imagínese que su yo ordinario, emocional y agobiado de pensamientos
es un bloque de hielo o un trozo de mantequilla dejado al sol. Si se siente usted duro y frío, deje que esta agresividad se derrita bajo el sol de su meditación. Deje que la paz trabaje sobre usted y le permita recoger su mente dispersa en la presencia mental. Y que despierte en usted la conciencia y la percepción de la visión clara. Y descubrirá que poco a poco toda su negatividad se desarma, su agresividad se disuelve y su confusión se evapora como una bruma en el vasto e inmaculado firmamento de su naturaleza absoluta. Sentados en silencio, el cuerpo quieto, la boca callada, la mente en paz, deje ir y venir sus pensamientos y emociones, todo lo que surja, sin aferrarse a nada. En Occidente, la gente tiende a dejarse absorber por lo que yo llamo la tecnología de la meditación. Después de todo, el mundo moderno está fascinado por los mecanismos y las máquinas y es adicto a las fórmulas puramente prácticas. Pero el rasgo más importante, con mucho, de la meditación no es la técnica, sino el espíritu, la manera hábil, inspirada y creativa en que la practicamos y que también podría denominarse la postura. Los maestros dicen, si creas una condición auspiciosa en tu cuerpo y en tu entorno, la meditación y el conocimiento se presentarán automáticamente. Siéntese pues como si fuera usted una montaña, con toda la majestad firme y serena de una montaña. Una montaña está completamente cómoda y a gusto consigo misma. Por fuertes que sean los vendavales que la azotan, por densos que sean los nubarrones que se arreman en torno a su cumbre, siéntese como una montaña y deje que su mente vuele y se eleve. En esta postura, lo más esencial es mantener la espalda recta, como una flecha o una pila de monedas de oro. La energía interior, o bien llamada prana, podrá fluir entonces sin obstrucción por los canales sutiles del cuerpo y la mente hallará su verdadero estado de reposo. No fuerce nada. La parte inferior de la columna tiene una curvatura natural. Debe estar relajada pero erguida. La cabeza ha de estar cómodamente equilibrada sobre el cuello. Los hombros y la parte superior del tronco aportan la fuerza y la gracia de la postura y deben sostenerse con vigoroso aplomo, pero sin tensión. Siéntese con las piernas cruzadas. No es necesario que adopte la postura completa del loto, a la que se concede mayor importancia en la práctica avanzada del yoga. Las piernas cruzadas expresan la unidad de la vida y la muerte, de lo bueno y lo malo, de los medios hábiles y la sabiduría, de los principios masculino y femenino, del samsara y el nirvana, el humor de la no dualidad. También puede preferir sentarse en una silla con las piernas relajadas, pero procure tener siempre la espalda recta. Los ojos han de estar abiertos. Este es un punto muy importante. Si es usted sensible a las perturbaciones exteriores, cuando empiece a practicar, puede favorecerle cerrar los ojos un rato y volverse calladamente hacia su interior. Una vez se sienta establecido en la calma, abra gradualmente los ojos y comprobará que su mirada se ha vuelto más sosegada y tranquila. Ahora mire hacia abajo, siguiendo la línea de la nariz, en un ángulo de unos 45 grados ante usted. Un consejo práctico.
En general, cuando la mente está inquieta es mejor bajar la mirada y cuando está entorpecida y soñolienta, subirla. No enfoque la vista sobre nada en particular. Vuélvase en cambio ligeramente hacia usted mismo y deje que su mirada se extienda y se vuelva cada vez más amplia y espaciosa. En ese momento descubrirá que hay más paz y compasión en su mirada, más ecuanimidad, más aplomo. Existen varias razones para mantener los ojos abiertos. Con los ojos abiertos es menos probable que se duerman. Además, la meditación no es una manera de evadirse del mundo ni huir de él hacia una experiencia de trance o un estado alterado de conciencia. Por el contrario, es un camino directo que nos ayuda a comprendernos verdaderamente a nosotros mismos y a relacionarnos con la vida y el mundo. Deje abiertos todos sus sentidos, el oído, la vista, el tacto, con tanta naturalidad, tal como son, sin aferrarse a sus percepciones. Vea lo que vea, oiga lo que oiga, déjelo estar sin aferrarlo. Deje el oír en el oír, deje el ver en el ver, sin permitir que el apego intervenga en la percepción. Cuando medite, deje la boca ligeramente abierta. Según se dice, al mantener la boca ligeramente abierta y respirar principalmente por ella, es menos probable que surjan los vientos kármicos, que originan los pensamientos discursivos y crean obstáculos en la mente y la meditación. Deje que las manos reposen cómodamente sobre las rodillas. Esta postura se llama la de la mente en comodidad y reposo. Y para ayudar a la mente a veces necesitamos métodos. Y un método no es la meditación, es solo el camino hacia ella. Método 1. Un objeto inspirador. A muchos les resulta útil y consiste en reposar ligeramente la mente sobre un objeto. Para ello puede utilizar un objeto de belleza natural que le induzca una sensación especial de inspiración, una flor, un cristal o incluso una vela. Método 2. Un mantra. La definición de mantra es aquello que protege la mente, aquello que protege la mente de la negatividad o que le protege a usted de su propia mente. Se llama mantra. Y el mantra que recomiendan más los tibetanos es Om Ahum Bensa Guru Pema Siddhi Hong. Recite el mantra para sus adentros con profunda atención y deje que la respiración, el mantra y su conciencia se vayan fundiendo en uno. Método 3. Observar la respiración. Es un método muy antiguo y se encuentra en todas las escuelas del budismo. Consiste en dejar que su atención repose ligera y atentamente en la respiración. La respiración es vida, la expresión más básica y fundamental de nuestra vida. Al meditar, respire con naturalidad, como lo hace siempre. Concentre ligeramente su atención en la expiración. Al expirar, déjese ir con el aire que sale hacia afuera. Cada vez que suelta el aire, se afloja y se libera de todo aferramiento. Imagínese que su aliento se disuelve en la extensión de la verdad que todo lo abarca. Cada vez que expire y antes de volver a inspirar, comprobará que aparece una pausa natural a medida que se disuelve el aferramiento. Repose en esa pausa
en ese espacio abierto. Cuando vuelva a tomar aire de un modo natural, no se concentre especialmente en la inspiración, sino siga reposando su mente en ese hueco que se ha abierto. Más que observar la respiración, vaya identificándose gradualmente con ella, como si se convirtiera en ella. Poco a poco, el aliento, persona que respira, y la respiración se vuelven uno. La dualidad y la separación se disuelven. De esta manera comprobará que este sencillísimo proceso de presencia mental filtra sus pensamientos y emociones. Entonces, como si desechara una piel vieja, algo se desprende y se libera. Pero, ¿qué hacemos con los pensamientos? Los pensamientos no son el problema. El problema es aferrarse a ellos. A veces se piensa que cuando uno medita no tendría que tener pensamientos ni emociones en absoluto. Y al verlo surgir, la persona se preocupa y se irrita consigo misma y cree que ha fracasado. El océano tiene olas, pero no le molestan especialmente. Las olas son la naturaleza propia del océano. Surgen olas, pero ¿a dónde van? De vuelta al océano. ¿Y de dónde vienen? Del océano. Del mismo modo, los pensamientos y las emociones son el resplandor y la expresión de la naturaleza propia de la mente. Surgen de la mente, pero ¿dónde se disuelven? De vuelta en la mente. Surja lo que surja, no lo considere un problema especial. Si no reacciona impulsivamente, si es usted paciente, volverá a sentarse de nuevo en su naturaleza esencial. Déjalos venir, déjalos ir. Y a veces en el camino aparecen experiencias. La dicha no es la meta, la claridad no es la meta, la ausencia de pensamientos tampoco. La meta es no aferrarse. Y aquí algo muy importante para la vida diaria. 5 minutos de presencia real valen más que 20 de distracción. A menudo preguntan cuánto rato hay que meditar y cuándo. ¿Debo practicar 20 minutos por la mañana y por la noche? ¿O es mejor que haga varias prácticas cortas a lo largo del día? Sí, es bueno meditar durante 20 minutos, aunque eso no significa que 20 minutos sea el límite. No he visto en ningún lugar de las escrituras que se hable de 20 minutos. Creo que es una idea que ha surgido en Occidente y yo lo llamo meditación según el horario occidental. La cuestión no es cuánto tiempo dura la meditación, la cuestión es si la práctica le lleva efectivamente a cierto estado de presencia mental, en el que se encuentra usted un poco abierto y capaz de conectar con la esencia de su corazón. Y finalmente, la meditación no termina cuando te levantas del cojín. Ahí es donde empieza. Lo verdaderamente importante no es solo la práctica de sentarse, sino mucho más el estado mental en que uno se encuentra después de la meditación. Es ese estado mental sereno y centrado el que debemos prolongar en todo lo que hacemos. Comer cuando se come y dormir cuando se duerme significa estar completamente presente en todos los actos, sin que ninguna de las distracciones del ego lo impida estar ahí. Eso es integración. Asimismo es con la meditación. Cuando la mente está en casa, la vida entera se vuelve práctica. Meditar no es convertirse en otra persona, es recordar quién siempre has sido. Gracias por escuchar. Que estas palabras te acompañen en el silencio.
Nos encontramos en el próximo episodio.